Hola, bueno, pues vamos a ver lo siguiente del tema. Dejamos atrás las leyes ponderales. Si recordáis, las leyes ponderales son las leyes que están basadas en la observación de lo que ocurre cuando se pesa la masa de los elementos que se combinan para formar algún compuesto. Y vamos a ver la ley volumétrica de Gay-Lussac. Vamos a ver la hipótesis de Avogadro y vamos a ver cómo a partir de estos dos principios científicos se puede deducir la molecularidad de algunos de los elementos. Entonces, la ley de Gay-Lussac es una ley que está basada en la observación de los volúmenes de las sustancias que se combinan para formar algún compuesto. Entonces es muy similar a lo que observa Proust cuando se pesan las masas de las sustancias que se combinan para formar un elemento, que observaba que siempre lo hacían utilizando las mismas proporciones. Pues de la misma manera ocurre si hacemos reaccionar gases y en lugar de medir el peso, pues medimos el volumen de esas sustancias, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí, fijaos que es una representación en cubos, que quiere decir cada cubo que es un volumen constante, un volumen fijo. Entonces, por ejemplo, si hacemos reaccionar cloro con hidrógeno para formar cloruro de hidrógeno, lo que observa Gay-Lussac es que esta reacción tiene lugar siempre en esta proporción. Un litro de hidrógeno reacciona con un litro de cloro para formar el doble, 2 litros de cloruro de hidrógeno, ¿vale? Eso es una proporción. Por ejemplo, 5 litros de hidrógeno reaccionarían con 5 litros de cloro para formar 10 litros de cloruro de hidrógeno. De la misma manera, al formar vapor de agua a partir de hidrógeno y oxígeno, se observa experimentalmente que la proporción es 2 de hidrógeno con 1 de oxígeno para formar 2 de vapor de agua. Por último, en la formación de amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno, la proporción que se observa es 3 litros de hidrógeno reaccionan con 1 litro de nitrógeno para formar 2 de amoníaco, ¿vale? Son proporciones caprichosas, quiere decir que requiere de una explicación, ¿vale? Que no se comprende bien en ese momento en el que se observa esa proporción por qué se están dando estas relaciones numéricas sencillas, porque el cloruro de hidrógeno va 1, 1, 2, porque el vapor de agua va 2, 1, 2 y porque el amoníaco va 3, 1, 2. ¿De acuerdo? Porque esas proporciones. Entonces queda por responder esta pregunta. Lo siguiente que vemos es la hipótesis de Avogadro. La hipótesis de Avogadro, lo que plantea Avogadro, que es una hipótesis como sabéis en el método científico, es una suposición que está sin demostrar. Se plantea, ¿vale? Pero está sin demostrar. Entonces, en este caso, la hipótesis que plantea Avogadro es en iguales condiciones de presión y temperatura, volúmenes iguales de gases diferentes tienen el mismo número de partículas, ¿vale? Volvemos atrás. Esto querría decir, por ejemplo, que el número de partículas que hay aquí en el litro de cloro y el número de partículas en el litro de hidrógeno y el número de partículas que hay en el litro de cloro tienen que ser el mismo, ¿vale? Porque sus volúmenes son iguales. Independientemente de que sean gases distintos, como tienen el mismo volumen, un litro, pues entonces tiene que haber necesariamente el mismo número de partículas, ¿vale? La novedad que introduce la hipótesis de Avogadro con respecto a las leyes ponderales y la ley volumétrica de Gay-Lussac es que ya empieza a hablar de partículas, ¿vale? Empieza a hablar de partículas, con lo cual está utilizando la teoría atómica de Dalton que vimos con anterioridad. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo a partir de estos dos principios se puede deducir la molecularidad de los elementos. Y vamos a verlo a partir de el ejemplo de la formación de cloruro de hidrógeno a partir de hidrógeno y cloro. Vale. Entonces, esto es lo observado por la ley de Gay-Lussac, ¿vale? Que un volumen de hidrógeno reacciona siempre con el mismo volumen de cloro para formar un volumen doble de cloruro de hidrógeno. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues si
si hacemos uso de la teoría atómica de Dalton, esta proporción no encaja, ¿vale? Porque la teoría atómica de Dalton, que dice, bueno, pues las sustancias están formadas por átomos, cada elemento tiene su propio átomo. Los átomos de un mismo elemento no se distinguen, pero sí que se distinguen los átomos de distintos elementos. Entonces, según esta teoría atómica de Dalton, en esta reacción tendría lugar así como pone aquí: 5 átomos de hidrógeno, por ejemplo, ponemos un volumen, o sea, ponemos un ejemplo de 5. 5 átomos de hidrógeno reaccionarían con 5 átomos de cloro, el mismo, puesto que, como dice Avogadro, el mismo volumen implica el mismo número átomo de partículas, con lo cual, como sabemos que el volumen de hidrógeno y el volumen de cloro que reaccionan es a 1 a 1 en esa proporción, pues tendríamos los mismos átomos de hidrógeno que de cloro, ¿vale? Y, sin embargo, según la teoría atómica de Dalton, ¿cómo se produciría esta reacción? Bueno, pues esta reacción se produciría que un átomo cada átomo de hidrógeno reaccionaría con un átomo de cloro y se formarían solamente 5 moléculas, ¿vale? 5 moléculas de cloruro de hidrógeno. Esto no encaja con lo observado, puesto que en realidad, al formarse un volumen doble, tendría que formarse 10 partículas en lugar de 5. 10 partículas en lugar de 5. ¿Cuál es la solución que se plantea? Pues la solución que se plantea es la necesidad de que las moléculas de hidrógeno y las moléculas de cloro tengan que ser diatómicas, ¿vale? Solamente así se puede explicar que el volumen que se forma de cloruro de hidrógeno sea doble. De esta manera, 5 moléculas de hidrógeno serían 5 partículas, las 5 partículas que plantea Avogadro, reaccionan con 5 partículas que en realidad son moléculas de cloro. Cada molécula son 2 átomos de cloro, de forma que así, al combinarse el hidrógeno con el cloro, se forman 10 moléculas de cloruro de hidrógeno, dando lugar, por lo tanto, a un volumen doble de cloruro de hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces es así como se deduce que el hidrógeno y el cloro no son gases monoatómicos formados por un átomo cada partícula, sino que cada partícula de hidrógeno está formada por 2 átomos de hidrógeno y cada partícula, que es una molécula del gas de cloro, está formada por 2 átomos de cloro. De esta forma, así, es como se explica que al combinarse el hidrógeno y el cloro se forme el doble de moléculas de cloruro y hidrógeno. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que este vídeo os haya sido útil para poder entender estos principios y bueno, seguimos.